A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estos jueves de webinars de familias y escuelas ciberseguras. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en este webinar a Diana Cadena. Diana Cadena es ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información y ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y los datos confidenciales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece además súper relevante, ya que además la próxima semana inician clases, sobre todo en primarias, secundarias, etcétera. Vamos a hablar de homeschool y el uso de las plataformas educativas, si son seguras. Diana, muchísimas gracias por tu participación. A todos los participantes, por favor, háganos llegar a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma todas sus dudas, comentarios y con mucho gusto, al finalizar, Diana, su conferencia, daremos respuesta a cada uno de ellos. Diana, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo para este webinar que va a tratar acerca de lo que nosotros como papás quisiéramos saber en términos de seguridad de las plataformas digitales educativas que actualmente ya se están utilizando a lo largo del término del ciclo escolar y que se van a empezar a usar en este ciclo que viene. Vamos a platicar acerca de lo que es una plataforma educativa, quiénes intervienen en su uso, vamos a ver cómo funciona. Voy a dar una muy breve explicación de la parte de dispositivos móviles, de la parte de las iPads, de los celulares, de las laptops, y que son herramientas que usan nuestros hijos como elemento para el uso de las plataformas educativas. Vamos a hablar también de la seguridad de la información, que habla de precisamente esos dispositivos móviles y así como en las plataformas. Y finalmente, de manera muy general, vamos a tocar el tema de control parental. Generalmente, cuando doy webinars, hago mucho hincapié en esta parte de control parental, porque es un tema que nos ayuda muchísimo a saber cómo podemos hacer uso de esta opción para poder controlar lo que pueden o lo que no pueden ver nuestros hijos. Bueno, antes que nada, el término homeschool. Con la pandemia, fíjense que ha cambiado un poco el contexto. Originalmente, el homeschool estaba asociado a la educación en familia, en donde los papás decidían educar a sus hijos fuera de una institución educativa, apoyándose en algunas plataformas o material educativo para soportar un proceso académico. Ahora, pues ya con esta nueva normalidad, el homeschooling se ha desvirtuado, bueno, más bien no es desvirtuado, se ha desviado a tomar las clases desde una institución, pero en casa, en donde el programa de estudios permanece inalterado y solo que es a través de una conexión remota. Hay otro contexto que se le da el nombre de homeschool, pero yo honestamente lo considero incorrecto, que es la educación en línea. Que es básicamente un entorno digital en donde nuestros alumnos o los estudiantes cumplen con los programas académicos y digamos que hay una interacción con los docentes, aunque no es necesariamente desde casa. Dado ese contexto, explicando ya lo que es la plataforma educativa, en esta lámina dice que es un entorno de trabajo que permite al docente, y el docente ahorita ya no solo es el maestro, sino también ya son los papás, de tener la capacidad de interactuar con uno o varios alumnos. Incluso los papás también pueden interactuar en estas plataformas educativas, los maestros también, a través de un espacio virtual internet. Y entonces lo que les decía, el docente ahorita ya no es solamente el maestro, los papás ya hemos adquirido esta función, donde el objetivo de la plataforma y el objetivo de todo este contexto es establecer y facilitar las actividades de aprendizaje para lograr los objetivos académicos de nuestros hijos. Y fíjense que la principal particularidad de una plataforma educativa es el uso masivo que muchos estudiantes hacen de ella.
Y ese incremento de uso, digamos que es directamente proporcional a problemas de seguridad de la información en las escuelas, y también es porque los padres deben de estar atentos a tomar una postura proactiva, porque entre mayor información alberga una plataforma, puede haber más riesgo. Y ahí más adelante vamos a platicar de eso. Otra cosa que les quería comentar es que las escuelas ya con esta situación ya se están actualizando, están incorporando nuevos recursos tecnológicos, están actualizándose en términos de enseñanza y aprendizaje. Esto ya se está volviendo necesario, incluso esta parte de las plataformas se usan también para actividades que son inherentes al funcionamiento de una escuela, como la gestión académica, administrativa, comunicación, aprendizaje. Más adelante vamos a ver ese detalle. Ok, existen dos tipos de categorías de plataformas educativas. Esto es importante que lo conozcamos. La primera son las plataformas educativas comerciales, que son creadas o son integradas a un plan académico, pero directamente por las instituciones o los colegios, y tienen fines más lucrativos. Eso quiere decir que requieren el pago de una cuota que permita el acceso al contenido de esa plataforma. Y las de software libre no tienen fines lucrativos. La ventaja es que el programa es libre para ser usado con cualquier finalidad. Es adaptable a las necesidades, solo que no hay una guía de los temas a revisar. Incluso hay plataformas de software libre donde las escuelas se integran para seguir su plan académico y aún así se vuelve lucrativo porque entonces nosotros tenemos que pagar por ese servicio. Pero entonces estos son los dos tipos de plataformas que existen. Como contexto, dicho lo anterior, ahí hablando de plataformas comerciales, los docentes o maestros de hoy en día, papás, vamos a llamarle a todos los que enseñan docentes, que han decidido educar desde casa, también se pueden registrar como maestros en las plataformas, porque son una herramienta de apoyo para facilitar la enseñanza, siempre y cuando pues tengamos rápida conectividad, esté disponible y que el contenido sea de fácil acceso. En otros términos, una plataforma educativa debe ser amigable para todos. Entre los usos que tiene una plataforma educativa es que el docente o el maestro o el papá puede subir material de algún curso, puede llevar un control de la información o de los documentos o de las tareas que hace ya sea el alumno o ya sea el hijo, lo puede subir a esta plataforma. Se pueden publicar tareas, se pueden publicar también guías de estudio. Generalmente los maestros suben ya toda la información a estas plataformas, donde ya pues se descarga toda esta información, incluso las calificaciones. Se pueden solicitar citas, que ya son cuestiones más administrativas, así como gestionar toda la parte de la asistencia de los alumnos, etcétera. Otro punto importante es que para los alumnos, que son los principales, llamémosle partícipes de las plataformas digitales, considero yo que una de las principales ventajas es que fortalece una práctica autodidacta, ya sea tanto de las plataformas educativas como la tecnología en general, ya que como sabemos, pues nuestros hijos van siempre un paso adelante de nosotros en términos de tecnología. Y esto es pues normal, ¿no? Es por las diferencias generacionales. Pero como decimos coloquialmente, pues ellos le mueven más, ¿no? A la tecnología. Entonces, esa práctica autodidacta contribuye a que ellos vayan tomando conciencia del valor del aprendizaje. Y entonces, con una plataforma digital, los alumnos o los usuarios ya pueden descargar información de estudio, pueden enviar ya las tareas, pueden incluso meterse a la plataforma a revisar sus evaluaciones. Pueden solicitar citas o reuniones con los maestros o con alguien en particular. Pueden intercambiar información, ya hay foros de discusión, ya hay intercambio entre redes sociales. Pueden participar en esos foros, realizar exámenes incluso en línea.
Y también lo que comentábamos, las cuestiones administrativas, que son también de soporte. Y también contactar directamente a la administración o a la dirección. Sobre los papás, aquí hay un punto o varios puntos a destacar. Nosotros los papás somos, yo creo que por estadística, somos de los grandes desconocedores de la tecnología. Y cuando nos hablan de seguridad de la información, puede que estemos todavía un poco más perdidos, porque la mayor parte de los casos no sabemos controlar lo que hacen nuestros hijos en los dispositivos, en su laptop, en su computadora, en su iPad, etcétera. Y la realidad es que, dada nuestra limitación, tendemos a actuar solamente en limitarles el tiempo de uso de la computadora o del iPad, ya sea que porque se pueden dañar los ojos, porque se enajenan, porque no hay actividad física. Eso sería como uno de los principales criterios por los cuales limitamos ese tiempo. Y también hay algo que nos preocupa mucho, es que no puedan accesar a contenidos violentos o sexuales, es decir, que no sean acordes a su edad. Pero en realidad yo creo que no somos todavía muy conscientes de lo que se exponen mientras navegan por Internet. Hay muchas cosas más allá de la pornografía y de la violencia y de lo que puedan ver, pero más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Me voy a regresar a la parte de las plataformas. La ventaja es que como papás, ya en una plataforma ya podemos tener un poco de más o un mucho de más involucramiento en la escuela, con el maestro, con el alumno. Ya los papás incluso podemos tener una cuenta de acceso a la plataforma para que podamos consultar y solicitar información académica, revisar boletas. Ya es muy difícil que hagan o traten de duplicar o de engañarnos con las boletas. Podemos revisar evaluaciones, podemos integrarnos ya en foros de discusión con otros papás con los mismos fines. Podemos revisar avances y asistencias de nuestros hijos. Y así como revisar aspectos financieros, cuestiones administrativas y de los docentes. Las escuelas ya empiezan o ya empiezan, ya deben de empezar a involucrar a los padres, a nosotros, para que nos enseñen a hacer uso de esas plataformas y que en el mejor de los casos, las escuelas o las instituciones deberían comenzar con un proceso tipo enseñanza-aprendizaje a los papás para que recibamos ya una formación orientada a la sensibilización de problemas de seguridad. Si tu hijo utilizará una plataforma este ciclo escolar, que seguramente sí, yo considero que es importante que como papás levantemos la mano a la escuela y hagamos énfasis o demandemos entornos en los que nuestros hijos puedan hacer uso de Internet y de las plataformas de forma segura. ¿Pero qué es una forma segura? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya que estamos ya metiéndonos, involucrándonos más en este tema de seguridad, dentro de las tecnologías de la información hay 3 principios súper básicos que tenemos o que tenemos que tener siempre presentes. Uno es la confidencialidad. La confidencialidad de la información es evitar que personas no autorizadas puedan acceder a nuestra información, perdón. La disponibilidad. Esa también es muy importante, que quiere decir que la información y los recursos, los datos, todo esté relacionado y esté disponible solo para personal autorizado o solo para nuestra propia información. Y la integridad. La integridad es guardar la totalidad de la información cuyo contenido debe permanecer inalterado a menos que sea autorizado y que sea modificado por nosotros. Entonces, las plataformas educativas, como cualquier otra aplicación de software, tienen que cumplir con unos mínimos estándares de seguridad para que funcionen correctamente. Que esté disponible cuando se necesite, que haya una garantía de que toda la información que estamos metiendo, porque es información confidencial, es información de nuestros hijos, es información de nosotros. Entonces, que existe una garantía de que los datos que se procesan sea de manera adecuada y que solo puedan accesar las personas autorizadas.
Eso es muy importante. Y sobre todo en este caso, una parte muy significativa en el uso de plataformas y las plataformas educativas son los menores de edad, son los más pequeños, sobre todo por los datos personales que albergan. Por lo que siento que las escuelas deben ser muy, muy cuidadosas con la información a la que tienen acceso, ya sea tanto para cumplir con la ley de protección de datos, como para reducir los riesgos de robo de información, filtrado de información, accesos no autorizados, robo de identidad. Hay muchos huecos o muchas vulnerabilidades que pudieran ser afectadas en términos de seguridad. Ahora, ¿cómo saber si las plataformas son seguras? Bueno, esto es un tema muy importante porque cuando nos registramos o cuando estamos en una institución y tenemos que dar nuestros datos, o bien si nos tenemos que registrar en una plataforma, uno de los primeros factores de seguridad es mediante el uso de un usuario y contraseña. Las mejores prácticas de seguridad recomiendan que una contraseña tenga al menos 8 caracteres alfanuméricos. Generalmente cuando nos asignan una cuenta de usuario nos dan una contraseña temporal. Entonces, la mejor práctica y el deber ser es hacer cambio de esa contraseña que solo nosotros sepamos. Sobre la información y datos personales, cuando nos registramos a una plataforma, no se debería trascender a la información más allá de datos de identidad. Es poco común o es casi imposible que una plataforma nos pida registrar datos bancarios o datos sensibles que puedan comprometer la integridad de nosotros o de nuestros hijos. Generalmente una plataforma tiene un fin, que es el de compartir, de descargar, de subir información académica, pero no tendría por qué solicitar datos confidenciales, y menos si estamos alineados a una institución educativa. Si fuera una plataforma libre, posiblemente los únicos datos que se registrarían es para hacer algún tipo de pago, pero no se piden datos más allá de los que no se necesiten. Generalmente en las plataformas que son fiables podemos ver también un aviso de privacidad o de confidencialidad, o que es directamente con la institución donde se definen circunstancias que son relacionadas al uso de datos de nuestros hijos, y la confidencialidad del contenido, que es como una responsabilidad social. Ahora, algo importante que considero relevante, mencionar, es que cuando estamos trabajando en una plataforma que es cargada desde un navegador de internet, desde un Explorer, desde un Chrome, podemos presentar adware. El adware es un tipo de malware, de un software malicioso que nos manda mucha publicidad. Nos manda letreros, nos manda para inscribirnos, para ver, etcétera, etcétera. Eso yo lo he visto, que generalmente muchos papás dicen, es que la plataforma tiene virus o no es segura. Y eso, sobre todo cuando nos aparece este tipo de adware, nos limita a hacer uso de la navegación. Esto puede suceder porque cuando se hacen búsquedas a través de un navegador, por ejemplo, Google, podemos descargar este tipo de malware y en ocasiones podemos pensar que la plataforma está infectada o que la computadora hubo ahí un problema con la plataforma educativa. Sobre todo, es muy poco probable que suceda, sin embargo, hay que tener cuidado con la información que descargamos. Incluso hay que tener un poco de precaución al momento de descargar información desde las plataformas educativas, pero para eso es muy importante tener antivirus y tener actualizado nuestro sistema operativo. Entonces, estos son como medidas de seguridad que nosotros tenemos que tomar. Más adelante vamos a ver de la seguridad como tal de las plataformas. Y hablando de plataformas, les voy a platicar que actualmente en México, estas son las plataformas mayormente utilizadas en las escuelas o instituciones que consideramos o que se visualizan como seguras. Hay muchas más, pero les estoy dando como una muestra de algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos esa de AMCO, que es como muy popular en muchas instituciones,
Y a grandes rasgos, en un resumen muy breve, este es un sistema de aprendizaje que nos ayuda a aprovechar herramientas, tecnologías, toda la parte de los alumnos, toda la parte de los docentes. Hay otro que también se usa mucho que se llama potencia educativa. Tal vez la hayan escuchado por ahí, que está muy de moda el tema de inteligencias múltiples y habla de experiencias de aprendizaje, de proyectos, de recursos didácticos. Entonces, toda la información que tiene habla de fomentar la creatividad a través de la descarga de este tipo de material académico. Notion también, en lo personal, mi hija utiliza esta plataforma y esta es como más enfocada a ecosistemas basado en retos, en proyectos, en la cultura de apoyo, en la cultura del medio ambiente, etc. Esta es otra herramienta sabia que habla de la construcción de escuelas inteligentes, que el maestro es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, etc. En resumen, todas estas y cada una de estas diferentes plataformas comerciales tienen el mismo propósito y algunas con más particularidades que otras. Hablando de plataformas libres, estas también las consideramos seguras, aunque hay que estar al pendiente otra vez de lo que descargamos. Por ejemplo, estas es como que las que más se usan, sobre todo cuando hablamos de educación en casa, en homeschool. Moodle es una plataforma que tiene contenidos dinámicos, tiene cursos incluso que son gratuitos, tiene muchísima información por nivel escolar, creo que es muy, muy, muy buena. Hay otra que se llama Schoology, que tiene actividades y material educativo que ayuda generalmente a reforzar los aprendizajes que se ven en la escuela. Hay otra que se llama Edmodo, que muchos papás también la usan como educación en línea. Incluso curiosamente tiene una modalidad de control parental que permite visualizar cuántas horas estuvo tu hijo inmerso en la plataforma, qué hizo, qué ejercicios realizó, etc. Entonces, está muy, muy, muy interesante. Sin embargo, esta es de las aplicaciones que muchas instituciones usan para lucrar. Dicen que tienen una plataforma educativa, pero generalmente se conectan a esta de Edmodo. Y las últimas dos que están aquí, una se llama Educación y otra Lemon House, son como unas de las más populares para los papás que hacen 100% homeschool. Y en homeschool les llaman currículums o currículos a los planes de estudio, que contienen más que nada todas las materias del sistema escolarizado para que los papás no pierdan el foco de los aprendizajes esperados de sus hijos. Entonces, estas dos últimas plataformas de educación y Lemon House es como un propósito 100% homeschooling, donde dejan un poco de lado a la escuela y ellos son los que se encargan de hacer la educación en casa. Ahora, ya que conocimos un poco de qué se tratan las plataformas, de cuáles son las comerciales, cuáles son las libres y de qué más o menos consta una plataforma educativa, vamos a hablar en términos de cómo promover la confidencialidad. La mayoría de las plataformas educativas son seguras, les soy honesta, son seguras, siempre y cuando aplicamos prácticas de seguridad en cuestión de confidencialidad, integridad y disponibilidad en casa. Y es muy poco probable que nos veamos atacados por algún tipo de malware o un software malicioso. Entonces, lo que les comentaba hace unos momentos, es importante hacer el uso de contraseñas seguras, al menos 8 caracteres, alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Ese es el primer filtro para tener un acceso seguro y una navegación segura. Otra cuestión importante, limitar el uso de la cámara solo para fines académicos. Existen muchos huecos de seguridad, sobre todo en aplicativos que hacen una interacción remota vía videoconferencia. Incluso también es importante que tengamos ahí mucha conciencia de limitar este uso de cámaras, que solo sea para cuestiones académicas, sobre todo si nuestros hijos usan iPads o usan laptops que se llevan a la escuela o que no siempre está en casa.
salvo por esta situación de la pandemia, es importante que solo se mantenga información académica. Muchas veces, lo que les voy a contar una situación en mi caso, a la institución donde va mi hija, les preocupaba mucho que se les pudiera extraviar la iPad o que se las pudieran robar porque se quedarían sin dispositivos, sin herramienta de trabajo. A mí lo que más me importaba era la información que contenía. ¿Por qué? Porque muchos de estos dispositivos, cuando son en la escuela, contienen datos que son muy personales. Y más cuando si alguien la puede ver, alguien más o una persona ajena, pues si ve fotos personales, si ve uniformes, si ve etcétera, etcétera. Entonces eso es un riesgo, no tanto que se pierda, sino el contenido de la información. Otra cosa también importante es conectarse a redes seguras y conocidas. Una de las recomendaciones es en todos los dispositivos móviles hay que desactivar el Bluetooth y en medida de lo posible conectarnos a una Wi-Fi segura, a la Wi-Fi de la institución, a la Wi-Fi de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda a reforzar la parte de la confidencialidad porque estamos accesando a través de una red conocida. Entonces, esos son temas acerca de la confidencialidad. Ahora, en términos de la integridad, una cosa también muy importante es no compartir dispositivos, no compartir incluso teléfonos, computadoras, etcétera. Porque el realizar esta práctica pudiera llevar a situaciones de borrado de información, de divulgación o de hacer mal uso de la información que pudiera tener ese dispositivo. No compartir usuarios y contraseñas. Suele suceder que incluso entre los mismos estudiantes se comparten sus usuarios, sus contraseñas. Entonces, eso también es una amenaza o un hueco de seguridad que da susceptibilidad al robo de información o al robo de identidad, que alguien se haga pasar por ti. Otra cosa también es importante, no hacer uso de redes sociales, al menos en los dispositivos que están enfocados 100% al aspecto académico. Incluso no usar las redes sociales de algún miembro de familia o conocido. Sucede que hay papás, por experiencia también, hay papás que usan la iPad de sus hijos para tener ahí su Facebook o para tener sus correos y demás. Entonces, eso también no es que esté mal, sino que simplemente estamos asignando el dispositivo para los fines para los cuales fue creado. Este es un aspecto muy importante que también refuerza la parte de la confidencialidad directamente en las plataformas. Una cosa importante es que la información y datos personales trascienda a usuarios no trascienda a usuarios no autorizados. Las plataformas deben de contar con un control de acceso seguros, es decir, que debe de asignarse un usuario en particular con una contraseña, incluso hay sistemas biométricos, hay cámaras, todo el aspecto en términos de seguridad es muy importante, sobre todo cuando vamos a tener un acceso a una plataforma educativa. Que la navegación a Internet sea segura, eso es importante y reiterando el uso de la Wi-Fi, el uso de no compartir Bluetooth. También toda esta parte de navegación es muy importante y se debe tener muy en cuenta hacia dónde nos estamos conectando y que no sea a través de redes públicas. Y otra cosa importante que solemos pasar un poco por alto es que se cumpla la Ley de Protección de Datos. ¿Qué es esto? Los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos señalan que cualquier institución de cualquier índole debe de garantizar, así textual, debe de garantizar la privacidad de las personas y su derecho a la seguridad informativa y el tratamiento de toda la información y bajo nuestro consentimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cada contrato de servicios educativos, las plataformas educativas
de las cuales nosotros podamos adquirir algún plan de estudios, ya sea porque hacemos un homeschool, de no educar a través de una institución, sino educar en casa. Cualquiera de estos aspectos debe tener un aviso de privacidad. Cuando hablamos de un aviso de privacidad, es que quiere decir que la institución o la plataforma se está pegando a la ley, donde está respetando y nos va a decir cómo van a usar o cómo se van a utilizar nuestros datos y cómo van a hacer uso de ellos. Entonces, cada una de las plataformas que ustedes revisen o en cada institución debemos de estar muy atentos acerca de estos avisos de privacidad. La disponibilidad en las plataformas educativas. Algo que tenemos que considerar y tenemos que exigir es que exista un plan de alta disponibilidad. Plan de alta disponibilidad quiere decir que siempre esté disponible a cualquier hora y a cualquier momento. Ahorita ya muchas de las tecnologías y mucha de la infraestructura de tecnologías de la información ya soporta este tipo de situaciones. Cuando un sistema se cae, automáticamente entra uno de respaldo. Entonces, el objetivo de una plataforma educativa en términos de disponibilidad es que siempre esté disponible y estén inalterados los datos que nosotros tenemos registradas. Que estén implementados controles de seguridad para proteger la red de la escuela. Eso es algo que podemos solicitar y que podemos exigir en las instituciones. Que considero que también es muy importante. También es importante que existan planes de acción en caso de una amenaza de seguridad. Generalmente cuando hablamos de amenaza de seguridad es que se haya comprometido la plataforma, que me redireccione a otro sitio o a otro lugar donde que no corresponde, que simplemente esté inhabilitado, que ya no pueda accesar con mi usuario o mi contraseña. Entonces, ese tipo de situaciones debe de estar la institución o incluso la misma plataforma debe de tener todas las medidas de seguridad en cuestión del contenido para poder tener o para poder evitar este tipo de situaciones. Ahora, por parte de las instituciones, se deben de exigir muchas cuestiones en términos de seguridad, pero una de las más importantes es que la plataforma cuente con controles de seguridad de la información. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos registramos en las plataformas educativas, lo que habíamos comentado, nuestro primer factor de seguridad es tener un usuario y una contraseña, pero más bien esto va enfocado a que las instituciones exijan que todas las plataformas que se desarrollan sean seguros y no solo sea a través de un usuario y contraseña seguro, sino que tenga un soporte, un sustento de seguridad en términos de su desarrollo para que no existan huecos y tengamos la confianza de poder introducir datos que son de nuestros hijos o de nosotros. Que existan niveles de servicio. ¿A qué se refiere con niveles de servicio? Que en caso de que se caiga o que ya no haya disponibilidad de una plataforma, exista un tiempo para poder restablecer el servicio y que siempre tengamos esa disponibilidad de la cual nosotros habíamos hablado anteriormente. Otra cosa es que también la plataforma esté siendo auditada en términos de seguridad. Y cuando nos referimos a que esté auditada en términos de seguridad, es que se estén haciendo revisiones constantes, ya sea por parte de la institución o hacia el fabricante o hacia el desarrollador de la plataforma, para garantizar que se cumplen las mejores prácticas de un desarrollo seguro de aplicaciones. Entonces, esto también es algo que podemos nosotros solicitar o exigir a la escuela que se estén llevando a cabo este tipo de acciones. Y que esté certificada ante una entidad o un estándar de seguridad. Generalmente la norma que certifica la seguridad de la información es la ISO 27001. Entonces, eso también considero que es uno de los aspectos relevantes que debemos de considerar cuando nosotros hacemos uso de plataformas educativas,
Incluso podemos tener sesiones con la escuela o con la institución para saber cómo se está gestionando esta cuestión del uso de plataformas, cómo se está controlando, quiénes están interviniendo en la parte del soporte, qué sucedería en caso de algún malware. Todos ese tipo de preguntas a nosotros nos interesa, sobre todo para saber que y para tener la garantía de que la información que estamos registrando en las plataformas está siendo protegida de una manera muy adecuada. Ahora, este es un punto importante. Vamos a hablar, a tocar un tema muy particular que a mí me interesa mucho que todos conozcamos y que espero no cansarnos o no cansarlos de reiterar en el tema del control parental. Aquí vamos a hablar de algo muy importante. Como su nombre lo indica, el control parental es una característica especialmente útil para papás y responsables educativos que deseen impedir que los niños o los adolescentes puedan accesar a páginas web o contenidos inapropiados. A través del control parental, nosotros ya podemos monitorear la navegación, ya podemos restringir contenidos no aptos para los menores, bloquear páginas o usuarios que puedan ser una amenaza para nuestros hijos. Pero bueno, rápidamente vamos a ver cómo funciona el control parental o cómo lo puedo utilizar. Primero, ¿qué beneficios o qué cualidades tiene esta parte del control parental? Sobre todo en los dispositivos móviles y en las computadoras, donde nosotros asumimos que nuestros hijos están inmersos en la plataforma educativa estudiando y a lo mejor no sabemos hasta qué punto están viendo cosas que no deberían de ver. O incluso para establecer ya tiempos en el uso de estas plataformas. Una es que podemos limitar el tiempo de uso del dispositivo, decidir cuánto tiempo pueden ver nuestros hijos su celular o su iPad o su laptop. Podemos limitar el uso de otras aplicaciones. Por ejemplo, yo en lo personal tengo una niña de 6 años y yo le limito el tiempo de uso de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y entonces también yo puedo bloquear, hoy no quiero que vea YouTube, entonces bloqueo esa aplicación. No quiero que pueda accesar al Facebook, entonces bloqueo esa aplicación. O para los papás, no quiero que compre nada, entonces bloqueo la aplicación del Play Store. Entonces puedes jugar con esa parte de restringir el uso de aplicaciones. Puedes filtrar y controlar la navegación a Internet. Puedes definir qué es lo que quieres que naveguen, qué quieres que lo que vean sea adecuado para su edad, y eso mismo lo tiene la configuración de los navegadores. Incluso hay algunos como Chrome que te pregunta la edad de tu hijo para permitir contenido solo para esa edad. También puedes tener informes semanales donde tú puedas ver cuánto tiempo ha pasado tu hijo en su dispositivo. Puedes impedir descargas de contenido explícito. Aquí es relevante mencionar que está muy de moda descargar películas, descargar música, pero generalmente cuando hacemos eso no sabemos que aparte de descargar una película o de descargar música, también estamos descargando malware. Entonces, ese malware muchas veces viene escondido en ese tipo de descargas porque provienen de sitios que no son confiables. Entonces, a través del control parental podemos impedir estas descargas con contenidos inapropiados. Podemos incluso visitar la actividad reciente de navegación, es decir, ver un historial de qué páginas han accesado, de qué información han visto, de qué lugares hay una propiedad que tiene un navegador que es una navegación por incógnito. Entonces, a través del control parental, pues también se bloquean este tipo de acciones. Y otra cuestión es impedir cambios en las configuraciones. El control parental, la verdad es que está hecho como para papás que no sabemos o que no conocemos muy bien el detalle de configuración de las computadoras o de los dispositivos. Pero muchas veces los niños son los que conocen más cuestiones de configuración. Entonces, muchas veces son capaces incluso de desbloquear
algunas configuraciones o particularidades del dispositivo. Entonces, a través del control parental existen opciones para que ellos no puedan hacer cambios en las configuraciones de los dispositivos y entonces así ya tenemos un control más preciso de qué es lo que están navegando, qué es lo que están viendo e incluso podemos restringir todas las aplicaciones menos la de la plataforma educativa. Entonces, con eso ya tenemos todavía más certeza de lo que están haciendo ellos. ¿Cuáles son los beneficios de este control parental a corto, mediano y largo plazo? Bueno, de lo mucho que ya les platiqué hace un momento, es que mantenemos cuidados a nuestros hijos de cualquier contenido que pueda ser perjudicial para ellos, que no sea apropiado para su edad. Administramos de mejor forma el tiempo que pasan en los dispositivos móviles y es tajante cuando se bloquea el dispositivo, ya se bloqueó y ya no hay manera de que lo puedas desbloquear a menos que tú como papá te apiades de ellos y asignes tu contraseña personal para poder desbloquearles 10 minutos más, 15 minutos más. Entonces, así ya no hay manera de que ellos intenten volverse a conectar o volver a accesar a una aplicación. Otra cosa es que el aburrimiento cambia la perspectiva. Esto es importante y habla en términos de control parental porque cuando ya está indisponible alguna aplicación o la navegación, entonces empieza a ser un aburrimiento sano. Cuidamos la salud mental de nuestros hijos y por ahí también la nuestra, en cuestión de que exista o más bien eliminemos la dependencia hacia los dispositivos móviles. Conforme vamos estableciendo controles a través del control parental, se va volviendo una rutina en la cual ellos ya tienen la certeza de en qué momento ya no pueden usar el dispositivo y obviamente esto ya cambia una perspectiva en términos de administrar el tiempo, de realizar otras actividades, pero siempre y cuando tengamos ese control de qué es lo que queremos que vean o que no vean. Y bueno, adicionalmente se crean más oportunidades para establecer más tiempo en familia. Entonces, estos son como los principales beneficios. Otra cosa importante es que no es arte de magia, necesita mantenimiento. El hecho de que yo ponga un control parental una vez quiere decir que ya voy a proteger el acceso, el control de accesos a los dispositivos, aplicaciones de mis hijos, ¿no? Como saben, cada día y todo el tiempo existen nuevos ataques, existen nuevas amenazas, existen nuevas vulnerabilidades. Entonces, con poner el control parental una vez no basta, sino que tenemos que estar constantemente revisando y monitoreando todo este tipo de actividades para evitar que en algún momento pudiéramos o el dispositivo pudiera ser susceptible a algún tipo de software malicioso. Cuando hablamos de la cuestión de plataformas digitales y cuando conocemos el entorno ya de la seguridad, cuando ya sabemos, ok, la plataforma funciona de esta manera, tiene que tener disponibilidad, me tienen que garantizar que la información que se está resguardando es confiable, que todos los datos que yo estoy registrando se están cumpliendo bajo la Ley Federal de Protección de Datos. Todo eso que platicamos sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, tiene que mantener y tiene que poner a raya o tenemos que poner a raya todo el control que se hace en la institución. Por lo tanto, mantenemos a la escuela al margen de cumplir con la seguridad de la información. Forzamos el uso de buenas prácticas. Incluso cuando los papás empezamos a involucrarnos en este tema de tecnologías, cuando empezamos a hablar de seguridad, entonces se empieza a mover todo, ¿no? Las escuelas empiezan a buscar nuevos recursos, a buscar protección o infraestructura de seguridad, etcétera. Podemos solicitar requerimientos para poder facilitar el uso de la plataforma. Podemos ya solicitar, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que necesitamos cambiar la contraseña cada 3 meses, cada 5 meses, empezar a retroalimentar esa parte del uso de buenas prácticas y crear más oportunidades para robustecer la cultura de seguridad de la información.
Entonces ahí vamos creciendo, vamos haciendo una bola de nieve, pero en el sentido positivo, para poder sumarnos a lo que es la seguridad. Entonces, a la escuela, a la institución, podemos exigir, o incluso al desarrollador de las plataformas educativas, que existan políticas de seguridad para los papás, para los alumnos y para los hijos. Tienes que tener una contraseña de al menos 8 caracteres. No tienes que compartir tu dispositivo. No puedes usarlo para otros fines que no sean los educativos. Entonces, ese uso de políticas tiene que fomentarse, tiene que hacerse y tiene que firmarse. Otra es que existan auditorías para garantizar esa seguridad, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que incluso haya mediciones. Otra es el apego a la norma mexicana de escuelas responsables en el uso de Internet. En esta situación, Capa 8 participó en la elaboración de la norma mexicana que se llama Escuelas responsables en el uso de Internet. Esta norma ya es oficial, se publicó en septiembre del año pasado y ya se vuelve una necesidad apegarse a esta norma del uso correcto de todas las tecnologías. Que existan materias o talleres relacionados al civismo digital, y no solo para el buen uso de las plataformas educativas o los dispositivos, sino el uso adecuado de la información, el no compartir datos. En estos webinars de escuelas ciberseguras se habla mucho de cómo hacer buen uso de la información, de no compartirla, etc. Entonces, considero yo que en una institución debe ser así, que se mantengan las buenas prácticas y que se fomente toda la parte del buen uso de la seguridad, capacitando incluso a los papás. Hay instituciones que ya capacitan a los papás para el uso de las plataformas, que sepan cómo funciona y que las entiendan, sobre todo en el aspecto de la información que se maneja y que se administra. Para no pasarme el tiempo, con esto terminaríamos, no sin antes invitarlos al próximo webinar que se llama Herramientas para Padres para favorecer la adopción de los hijos en el aprendizaje en casa. Entonces, como cada jueves se están impartiendo estos webinars, y pues espero que haya sido de utilidad, que haya sido interesante para ustedes, que tengan un poco más del panorama acerca de lo que son las plataformas educativas. Ahora con este tema del homeschool, creo que es muy importante que vayamos adentrándonos un poco al tema de seguridad. Muchas gracias y pasaríamos, si hay alguna duda o pregunta, adelante. Muchas gracias, Diana. Excelente presentación. Por cierto, te felicita Ana María Ramírez por la claridad con la que estabas exponiendo el tema. Y sí tenemos una pregunta de Ana Laura Silva. Nos dice, hola, buenas tardes. ¿Qué control parental me recomiendan? Bueno, los controles parentales están enfocados en los dispositivos. Por ejemplo, si tú tienes una iPad, las mismas configuraciones de los dispositivos tienen una opción en la parte de configuración donde le das en buscar, escribes control parental o tiempo de uso del dispositivo, y ahí viene todo el desglose de opciones que puedes usar. Si hablas para un navegador de Internet, por ejemplo, el Google Chrome o el Explorer, también en las configuraciones viene la parte de control parental. Para los equipos que tienen Windows, por ejemplo, también vienen configuraciones dentro del mismo equipo donde tú puedes buscar control parental, y ahí viene toda la parte de restricciones. Hay controles parentales que son ya son aplicaciones que puedes comprar o que puedes descargar. Me parece que hay una que es muy buena, que es de Kaspersky, ¿no, Ana? Que es enfocada precisamente a administrar no solo un dispositivo, sino varios. Entonces, hay desde el que tiene el mismo dispositivo hasta un software que tú puedes adquirir para poder controlar los dispositivos móviles. Así es. Muchísimas gracias, Diana. Leonor Molina Sánchez te felicita también. Excelente información. Mil gracias.
Déjame validar si en redes sociales no tenemos alguna otra pregunta. Me parece que no, me parece que esas son todas las preguntas que hay. Diana, muchísimas gracias por tu participación. Me parece que fue una exposición muy importante, muy oportuna y te esperamos próximamente en otro webinar para familias y escuelas ciberseguras. Y como bien lo mencionaste, los esperamos a todos en el webinar de la próxima semana, herramientas para padres para favorecer la adaptación de los hijos en el aprendizaje en casa. Mari Molina nos dice que si podemos enviar la plática por correo. Con mucho gusto, Mari. Lo que hacemos es que a todos los registrados por correo les hacemos llegar el link para que puedan volver a consultar la exposición que nos acaba de dar Diana. Jaime Marín también te felicita. Muy buena información. Pues creo que eso es todo. Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos dan el tiempo para participar y para dejarnos compartirles toda esta información. Ya saben que cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes en nuestro correo contacto@capa8.com y en nuestras redes sociales. Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.